Seguimos con nuestro bloque temático, parte 4 de nutrición clínica, con el doctor Ramón de Cangas Morán. El doctor Ramón de Cangas Morán es especialista en nutrición humana y dietética. Él viene desde España y nos va a dictar una conferencia llamada Diseño de un queso funcional y ensayo clínico en humanos. Bienvenido, doctor de Cangas. Bueno, siempre es un placer estar en Colombia y más con la familia Sisdet. Es mucho más que una sociedad científica. Bien, antes mi compañero Rubén estuvo hablando de las clínicas y de los alimentos funcionales y de la importancia o de los beneficios que podía tener el desarrollo de alimentos nuevos en el mercado. Y vamos a hablar de un ejemplo concreto. De hecho, él comentó el desarrollo de un queso funcional y es de lo que voy a hablar. Un queso que hemos desarrollado para conseguir determinados beneficios en la salud y al final muchas veces se habla de alimentos funcionales o se habla de alimentos que tienen ciertos beneficios. La única forma de demostrar que un alimento es funcional es desarrollarlo y luego hacer un ensayo clínico en humanos a doble ciego. Si no, realmente creemos que algo puede ser bueno o malo, pero lo que hay que es demostrarlo. Resultados de esta investigación han sido publicados o como consecuencia de este desarrollo ha habido 2 artículos científicos publicados en 2 revistas del Grupo 1. Bien. A ver, ¿qué nos ha quedado? ¿Hay alguien por aquí? Ahí, ahora. No sé qué pasó, que se fue. Bueno, ¿por qué un lácteo? Realmente el consumo de lácteos es un grupo de alimentos bastante interesante y sobre todo es interesante por varios motivos. A día de hoy la obesidad es un problema a nivel mundial. A día de hoy la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, es una epidemia. Hay más gente en el mundo con exceso de grasa corporal que desnutrida. Y la obesidad es un problema porque no es un problema de estética, es un problema de salud. Se relaciona directamente con hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, diferentes tipos del cáncer, enfermedad cardiovascular y otra serie de enfermedades. Y es por ello por lo que el aspecto nutricional es vital. Los lácteos son interesantes porque se ha visto que el consumo de lácteos no solamente destacan por su aporte nutricional, es decir, al final los lácteos tienen lo que nutricionalmente esperamos, proteínas, calcio, diferentes minerales, etcétera, pero además se ha visto que su consumo frecuente puede tener una serie de ventajas desde el punto de vista cardiovascular y metabólico. Es decir, estamos acostumbrados a que incluso entre los profesionales sanitarios, cuando se recomienda consumir o seguir una dieta de prevención cardiovascular y metabólica, se diga que los lácteos no pueden estar presentes o se hable de que necesitamos incluir lácteos desnatados. Pues la evidencia científica en los últimos 5 o 10 años en revistas científicas, en congresos, etcétera, en estudios publicados, demuestran que al final el consumo de lácteos se relaciona con beneficios en cuanto a salud cardiovascular y metabólica. Es decir, no solamente no es perjudicial, sino que la inclusión de lácteos, especialmente leches fermentadas, como puede ser el yogur, especialmente entero y especialmente no azucarado, se relaciona con mejores beneficios o mejor pronóstico desde el punto de vista cardiometabólico. Por lo tanto, los lácteos son interesantes. Ya digo que la evidencia científica, hay muchísimos metaanálisis y ediciones sistemáticas publicadas sobre el tema. Al final, esto tiene mucho que ver con la matriz, es decir, estamos muy acostumbrados a que en nutrición se den mensajes nutricionales, se diga cuántos miligramos de calcio, cuánta grasa saturada, cuántos gramos de proteínas, y se ha visto que esos mensajes son, entre comillas, un error. Cada vez está claro que es más importante dar mensajes sobre alimentos, grupos de alimentos, porque la matriz importa. Por poner un simple ejemplo, las carnes rojas son ricas en grasa saturada, los lácteos enteros son ricos en grasa saturada. Siempre se ha dicho que la grasa saturada cuanto menos mejor. Pues bien, cuando una dieta es rica en grasa saturada, procedente de la carne roja, en las heces no hay grasa. Cuando una persona sigue una dieta rica en lácteos enteros, rica en grasa saturada, en las heces hay grasa. Podemos decir, ¿y esto qué más da? Pues esto sí tiene un efecto importante, porque el consumo de carne roja se relaciona con más riesgo cardiometabólico y el consumo de lácteos enteros, aun siendo rico en grasa saturada, se relaciona con menos riesgo de enfermedad cardiometabólica. Por lo tanto, vemos cómo sí que importa la matriz. ¿Y por qué? No es un milagro. Al final se sabe el motivo, calcio, ácido margárico, es decir, una serie de elementos presentes en ese alimento, pues es lo que provocan este efecto pues preventivo o protector. También antes de hablar del estudio en sí mismo, quiero decir que en nutrición hay que tenerlo claro, y en toda la ciencia.
Que algo sea estadísticamente significativo no quiere decir que sea clínicamente relevante. Estamos acostumbrados a que nos vendan muchas veces estudios y que nos digan, ¿está demostrado el qué? Que en un año se pierda 1 kilo extra de peso, eso no es demostrar clínicamente nada. O sea, muchas veces estudios que son clínicamente no relevantes sí son estadísticamente significativos, hay que tenerlo en claro mucho. También la evidencia científica o el estado del arte. Yo puedo encontrar un estudio para lo que quiera. Todavía estaba leyendo yo hace 2 días un estudio que relacionaba, por ejemplo, el consumo de zumo de naranja con el melanoma. Obviamente es de sentido común que no hay fuerza de evidencia para decir eso, pero si yo quiero justificar cualquier postura frente a los lácteos o frente a lo que sea, la voy a encontrar, siempre hay estudios sueltos. La fuerza de la evidencia es importante, las pirámides de evidencia, saber diferenciar los niveles de estudio, saber que no es lo mismo una revisión sistemática o un metaanálisis que un posicionamiento de expertos, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, porque si no siempre puedo justificar lo que yo quiera. También no es lo mismo riesgo relativo que riesgo absoluto, ni riesgo poblacional que riesgo individual. Eso es un error muy frecuentemente encontrado en la ciencia y, por ejemplo, frente a los lácteos es muy habitual. Bien, el queso. ¿Por qué un queso? Bien, los lácteos he dicho que son interesantes, pero justo dentro de los lácteos hay un producto lácteo que puede ser controvertido. El queso, porque es rico en sal, es rico en sodio y una dieta muy rica en sodio puede tener un efecto perjudicial desde el punto de vista pues, cardiovascular. Por eso nos hemos centrado en el queso y sobre todo porque en España el queso es uno de los lácteos más preferidos y más consumido. Y queríamos dotar a la población de un producto lácteo que fuera un queso, que tuviera una serie de beneficios y que pudiera ser consumido diariamente. Un queso, en este caso era sin sal, con fibra soluble de avena, con nueces crudas sin sal, con especias, llevaba canela y pimentón dulce, hierbas aromáticas, romero y orégano y una serie de probióticos, concretamente Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus. No, la novedad es que no existe en el mercado. Haciendo una revisión de la bibliografía existente en las bases de datos y haciendo una revisión de catálogos sobre productos presentes en supermercados, pues vimos que esto no existía. No existía en el mercado un queso ni siquiera parecido a esto. Y por lo tanto, pusimos 2 objetivos para el desarrollo de este producto, o un objetivo múltiple. Determinar la relación dosis de cultivo de estos 2 probióticos y la proporción de ingredientes vegetales para el desarrollo de un queso con beneficios para la salud. Es decir, queríamos saber cómo tenía que ser el queso. Pero claro, sí, podemos desarrollar un queso que parece interesante, pero lo siguiente es demostrarlo. Estamos muy acostumbrados en nutrición a que se nos presenten desarrollo de alimentos en los que se dice, esto es beneficioso. ¿Cómo? Usted no puede demostrar nada, hay que demostrarlo con un ensayo clínico en voluntarios humanos, que es lo que hemos hecho y lo que está publicado, ya digo, en 2 revistas científicas del Grupo 1. El segundo acaba de ser publicado recientemente. Para el desarrollo de todo este experimento o de todo este proceso, desarrollamos 3 experimentos. El que llamamos experimento 1, donde se establecía la relación y dosis de cultivo de estos probióticos. Experimento 2, donde sabíamos qué aditivos concretos o qué cantidad de aditivos vegetales debía llevar el queso. Y aquí, para ello utilizamos una serie de, obviamente, programas informáticos, que en este tipo de tecnología alimentaria se utiliza generalmente el Stackgraphics Centurion, donde vimos o calculamos la relación entre los 2 probióticos y la dosis de probiótico que tenía que estar presente. Desde ese punto de vista, consideramos unas variables determinadas constantes, pues romero, orégano, pimentón, no porque sí, sino porque la bibliografía presente y publicada demostraba que una determinada dosis de orégano, romero, pimentón se conseguían ciertos beneficios para la salud. Y mostramos o presentamos otra serie de variables que sí que se podía mover en unos valores de 2 a 5% de la canela, la fibra de avena, 4 o 6%, etcétera, porque teníamos que jugar con el aspecto organoléptico, es decir, el queso tenía que gustar, pero no queríamos que se fuera más allá de lo que había demostrado que era eficaz para la salud. Por ejemplo, en el caso de la canela se ha visto que entre 1 y 3 gramos consumidos diariamente hay diferentes metaanálisis que concluyen que consigue ciertos beneficios cardiometabólicos. Es por ello por lo que jugábamos con esas cantidades. Al final, todas estas muestras nos dieron unos 17 quesos diferentes. Y claro, podemos decir cuál de ellos nos sirve o cuál de ellos vamos a utilizar. Para ello, pues primero jugamos con el valor de los probióticos. Pues hemos visto que al final, desde el punto de vista estadístico, no quiero entrar en esto, pues la relación 1 a 1 era la perfecta, es decir, 1 a 1 de cada tipo de probiótico, a una dosis del 2,5%, donde conseguimos viabilidad. Es decir, se demostraba que
14 días después de producido el queso, manteníamos que el nivel de microorganismos estuviera por encima de 10 a la 6 unidades formadoras a la colonia por gramo, que es la dosis a la que se ha demostrado que los probióticos tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud y al menos se puede decir que estamos ingiriendo un probiótico que va a tener cierta utilidad. Claro, como he dicho, 17 quesos, perdón. Pero de esos 17, 4 fueron seleccionados por un panel de expertos, una serie de expertos en quesos, de maestros queseros, fue capaz de determinar que 4 de ellos eran aceptables, los otros eran rechazados. Claro, un queso fuertemente especiado, con sabores no clásicos, pues podía ser que fuera rechazado. Sin embargo, 4 sí que fueron aceptados. Y de esos 4, esos 4 que fueron elegidos por maestros queseros, fueron puestos a disposición de una muestra poblacional de 60 potenciales consumidores que finalmente consideraron que sí que eran quesos que les gustaban, es decir, fueron aceptados. Concretamente, además, uno de ellos fue el más aceptado, que le llamamos UWB, que tenía un 3,5% de canela, un 7,5% de beta-glucano de avena, 7,5% de nuez, un 2,5% de romero, 1% de pimentón dulce y un 0,4% de orégano. Ya digo que es un queso con un sabor peculiar, pero que sin embargo era aceptado y valorado por potenciales consumidores y previamente por maestros queseros. Si vemos desde el punto de vista nutricional, vemos que tiene unas características diferentes al queso típico, pues es bajo en grasa saturada, luego es bajo en sodio, rico en potasio. Luego hicimos otra serie de análisis para demostrar su efecto potencial desde el punto de vista antioxidante. Bueno, interesante. Por lo tanto, desde el punto de vista, la conclusión es que para la elaboración de un queso enzimático con ingredientes vegetales, pues hacía falta una dosis de 1:1 en cuanto a una dosis del 0,5% en cuanto a probióticos en relación 1:1 y un queso con una determinada dosis de elementos vegetales. Este queso fue aceptado y promete. Pero que prometa no es suficiente. Aquí venía la parte funcional, el experimento 3, donde había que hacer la evaluación clínica para demostrar que esto es así. Una evaluación clínica desarrollada con 30 voluntarios humanos en 2 grupos de 15 personas. Uno que consumía un queso no modificado y otro consumía el queso que podíamos llamar especiado, con todos estos ingredientes añadidos que busca un efecto funcional o un efecto beneficioso. Personas sanas, borderline, esas personas que estaban al borde, no tomaban fármacos para el colesterol, triglicéridos, etcétera, pero sí que estaban en niveles ligeramente elevados por encima del rango. ¿Por qué? Porque un comité de ética en humanos, un ensayo clínico en humanos requiere pasarse por un comité de ética, jamás hubiera aprobado dejar de consumir fármacos, mientras tanto exponer a la población en riesgo esperando un producto que no sabemos si va a ser beneficioso o no. Por eso el siguiente paso será ese. Pero primero eran personas con niveles ligeramente elevados que no tenían farmacología, que no estaban tomando fármacos. ¿Qué variables? Proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador de inflamación general y que se relaciona con el riesgo cardiovascular. Frecuencia defecatoria. Al final, la cantidad de veces que se va al baño guarda relación o no con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Ir más veces al baño es beneficioso. Hemoglobina glicosilada para ver el metabolismo de la glucosa. Triglicéridos, marcador de riesgo cardiovascular. LDL colesterol, marcador de riesgo cardiovascular. Y porcentaje de grasa corporal, que también es un marcador de riesgo cardiovascular y metabólico. Aquí, bueno, tenemos los resultados en cuanto a valor medio y la desviación típica. Y hay que decir que todas las variables tenían una distribución no paramétrica, salvo el porcentaje de grasa, que tenía una distribución normal. Por eso las pruebas fueron o Wilkinson o la prueba T pareada. Resultados, para ir al grano. Bueno, pues como consecuencia del consumo de este queso especiado, este queso modificado, hemos visto que no hay resultados estadísticamente significativos en cuanto a la proteína C reactiva. Es decir, no fuimos capaces de mejorar este marcador interesante de riesgo cardiovascular, incluso también metabólico. No conseguimos ningún beneficio. Frecuencia defecatoria. El consumo habitual de este tipo de queso, concretamente a 50 gramos al día, demostró tener un efecto estadísticamente significativo en el incremento de la frecuencia defecatoria. Es decir, las personas que consumían el queso modificado iban más veces al baño. Interesante. Hemoglobina glicosilada. Muy interesante para diabéticos. El consumo habitual de este queso conseguía una reducción estadísticamente significativa en los valores de la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, prometedor, útil e interesante para las personas que tienen diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Triglicéridos. El consumo habitual de este tipo de queso, por cierto, el queso siempre suele estar
prohibido, limitado, reducido en las personas que tienen triglicéridos elevados, pues el consumo habitual de este tipo de queso especiado se relacionó con una reducción de los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, y era un valor, un resultado estadísticamente significativo. Lo mismo para el colesterol. Es habitual que los profesionales sanitarios digan, no, usted tiene niveles elevados de colesterol, lácteos no, lácteos enteros no. Ya antes comenté que eso era un error. Pero además en este tipo de queso, que encima está modificado con ciertos elementos y elementos vegetales, pues también se demostró que había un resultado estadísticamente significativo en la reducción del colesterol malo, LDL colesterol, aunque podríamos discutir sobre si es un marcador de riesgo cardiovascular o no, porque está en debate, pero en cualquier caso reducía el LDL de colesterol, su consumo habitual 50 gramos al día. Es más, incluso el consumo habitual de este tipo de queso reducía el porcentaje de grasa. En este caso, era un resultado estadísticamente significativo, pero no clínicamente relevante. Pero en cualquier caso es interesante y podemos decir, ¿cómo es posible? Porque ¿qué es? Que el queso no es que sea mágico. El motivo está justificado porque luego hicimos ensayos o hicimos encuestas alimentarias, encuestas nutricionales. Se vio que tiene un sabor bastante fuerte este queso. Entonces, como consecuencia del consumo de queso, al final las kilocalorías totales consumidas en el día eran menores. Es decir, quien consume este queso luego consume menos de otro tipo de comidas. Y eso es lo que provocaba la reducción de la grasa corporal. No es el efecto en sí mismo del queso, sino que sabor fuerte tiene un poder o un cierto poder saciante. Conclusiones. Pues el consumo del queso especiado mostró un efecto estadísticamente significativo en la reducción del LDL colesterol, colesterol malo, hemoglobina glicosilada, triglicéridos, porcentaje de grasa corporal, aumentó la frecuencia defecatoria y sin embargo no tuvo ningún efecto en la reducción de la proteína C reactiva. Y el consumo de queso blanco sin ingredientes añadidos no mostró ningún efecto. Es decir, al final no fue el lácteo en sí mismo, porque se consumió un queso normal. Y el queso normal no tuvo beneficios ni perjuicios, pero tampoco beneficios. El queso modificado sí. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante un queso funcional real, ante un nuevo producto presente en el mercado que es útil para la población, no solamente población general, sino para la población en riesgo cardiovascular y metabólico y que por lo tanto puede ser promovido. Por lo que nosotros consideramos que los ensayos clínicos en humanos con alimentos funcionales son vitales, si no, no estamos hablando de un alimento funcional. Y esto, pues, como he comentado antes, ha dado lugar a 2 publicaciones científicas en revistas científicas del Grupo 1 y 2 premios en 2 congresos internacionales recientes. Un gran premio denominado en aquel congreso que era el ECCA y un primer premio en un congreso internacional en México. Y nada más, un placer presentarlo en Colombia.